se nos pide encontrar el producto de las dos matrices. Entonces, el primer paso es ver si el producto es posible. Para multiplicar dos matrices, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Observe cómo esta primera matriz es una matriz de 2 por 3 porque hay 2 filas y 3 columnas. La segunda matriz es una matriz de 3 por 4 porque hay 3 filas y 4 columnas. Entonces, si el producto es posible, estos dos valores aquí deben ser iguales. Nuevamente, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz, que en este caso es cierto. Entonces el producto es posible. Y estos dos valores aquí, o el número de filas en la primera matriz, y el número de columnas en la segunda matriz, nos dan las dimensiones del producto. Entonces este producto será una matriz de 2 por 4. Nuevamente, este producto será una matriz de 2 por 4, lo que significa que tendremos 2 filas y 4 columnas. Y ahora para determinar el elemento en este producto, siempre multiplicaremos filas en la primera matriz y columnas en la segunda matriz. Entonces sigamos y encontremos el elemento en la fila 1, columna 1, que debería ser una sub 1, Para hacer esto, multiplicamos la fila 1 en la primera matriz, y la columna 1 en la segunda matriz. Para multiplicar filas y columnas, encontramos la suma de los productos de los primeros elementos, segundos elementos, terceros elementos, etc. O en este caso, porque las filas y columnas contiene 3 elementos, sumaremos 3 productos. Entonces 1, sub 1 es igual a negativa 2 veces 0, más 3 veces 1. Más negativo 4 veces negativo 4. Simplificando, tenemos 0 más 3. Más 16, que equivale a 19. Entonces el elemento en la fila 1, columna 1 del producto es 19. Y ahora busquemos el elemento en la fila 1, columna 2, o una sub 1,2. Entonces multiplicaremos la fila 1 de la primera matriz, y ahora la columna 2 de la segunda matriz. Entonces tendremos negativo 2 veces negativo 3, más 3 veces 3. Más negativo 4 veces 4. Simplificando, tenemos 6 más 9. Más negativo 16 o solo menos 16, que es igual a 1 o negativo. Entonces, el elemento en la fila 1, la columna 2 es 1 negativo. Y ahora encontremos el elemento en la fila 1, columna 3 o sub 3. Entonces ahora multiplicamos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 3 de la segunda matriz. Entonces tendremos negativo 2 veces 4, más 3 veces 0. Más negativo 4 veces 3. Simplificando, tenemos 8 negativos más 0. Por lo tanto, sería más negativo 12 o menos 12, lo que equivale a 20 negativo. Y para terminar esta primera fila, necesitamos encontrar el elemento en la fila 1, columna 4, o una sub 4. Entonces, para encontrar este elemento, multiplicamos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 4 de la segunda matriz. Entonces tendríamos negativo 2 veces negativo 1, más 3 veces negativo 5. Más negativo 4 veces negativo 2. Simplificando, tenemos 2 más 15 negativos o menos 15, y esto sería más 8. Lo que equivale a 5 negativos. Ahora busquemos los elementos en la fila 2. Entonces, primero encontremos el elemento en la fila 2, la columna 1 o la sub 1,2. Para encontrar el elemento en la fila 2, columna 1, ahora multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendríamos 4 veces 0. Más 0 por 1. Más negativo 1 vez negativo 4. Solo tenemos 0 más 4. Que es igual a 4. A continuación, tenemos el elemento en la fila 2, columna 2.
Entonces multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Entonces tendríamos 4 veces negativo 3, más 0 por 3. Más 1 negativo. 4 veces entonces tenemos 12 negativos. Más 0 más negativo 4 o menos 4, lo que equivale a negativo 16. A continuación, tenemos el elemento en la fila 2, columna 3. Entonces multiplica la fila 2 de la primera matriz, y la columna 3 de la segunda matriz. Entonces tenemos 4 por 4. Más 0 por 0. Más negativo 1 por 3. Entonces tenemos 16 más 0. Esto sería menos 3, lo que equivale a 13 positivo. Y el último elemento que necesitamos encontrar es el elemento en la fila 2, columna 4. Entonces multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 4 de la segunda matriz. Que sería 4 veces negativo 1, más 0 veces negativo 5. Más negativo 1 vez negativo 2. Simplificando, tenemos 4 negativos más 0. Esto sería más 2, lo que equivale a 2 negativos. Entonces este es el producto de las dos matrices. Espero que hayas encontrado esto útil.